1. Introducción. Resumen. ¿Qué hubiera pasado si Naruto terminaba en la República Argentina de finales de los 40? Y por una de esas cosas del destino, esta nación junto a nuestro protagonista terminan en un universo alterno. ¿Cómo reaccionarán los ciudadanos de A con los nuevos llegados? Principalmente Fiona con la aparición de más humanos. ¿Cómo será la relación de Fiona y Naruto? ¿Habrá romance entre ellos? Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Hora de Aventura / Adventure Time o Naruto, y de lo único que soy dueño es de esta historia alternativa / paralela que he escrito por diversión. La República Argentina en Amara. Capítulo 0. Introducción. Hablando. Pensando. Lectura / noticias / intercomunicadores. República Argentina, año 1945. 2 de septiembre de 1945, era el día y el año en el que el conflicto global conocido como la Segunda Guerra Mundial, acabó con una victoria total de los aliados sobre el eje. La guerra había cambiado completamente al mundo, alterando las relaciones políticas y la estructura social del mundo. El 24 de octubre de 1945, un mes después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad estadounidense de San Francisco, se fundó la Organización de las Naciones Unidas o la ONU. Esta organización fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. Además de que la guerra terminara, los horrores propios de la misma introdujeron muchas formas de sufrimiento a toda la población que la vivió. Deportaciones, masacres, violaciones, experimento científico, bombardeo en poblaciones civiles y un sinfín de terrible acontecimiento que afectaron a toda la humanidad. El cambio de territorio en la Segunda Guerra Mundial modificó permanentemente el equilibrio de poderes en Europa y en Asia. En el caso de Europa Oriental y el Lejano Oriente, se realizaron profundos cambios territoriales. La Unión Soviética anexionó el este de Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, partes de Alemania, Prusia Oriental, Checoslovaquia, Finlandia, Hungría y Rumanía. Polonia recibió territorios de Alemania, Pomerania, Silesia y la mitad de Prusia Oriental. Alemania y Austria quedaron divididas en 4 zonas de influencia. Posteriormente Austria recuperó su independencia en 1955 y en el caso de Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido unificaron sus respectivas zonas de influencia en una figura que luego sería conocida como la República Federal Alemana. La URSS hizo lo mismo con su zona de influencia y la convirtió en la República Democrática Alemana. La guerra dejó al descubierto la debilidad de los países europeos y los movimientos de independencia de las colonias se generalizaron con el apoyo de las dos superpotencias. Los ejércitos de las potencias coloniales no tenían ya capacidad para controlar dichos movimientos, por lo que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se produjo la llamada descolonización. El mundo quedó dividido en 2 bloques. El bloque capitalista liderado por los Estados Unidos y con influencia en Europa Occidental y el bloque socialista, liderado por la URSS y con influencia en Europa del Este. Durante esas crisis que sufría el mundo, los residentes de toda Europa, ya sea occidental, oriental y gran parte de África, inmigraron a los países de Latinoamérica para buscar nuevas oportunidades y escapar de la pobreza causada por la terrible guerra. Pero la mayor concentración de inmigración fue en Argentina, un país que fue considerado como la 4ª potencia, con el 2º ejército más grande de América y el 5º más grande del mundo. Cabe destacar que el país sudamericano gozaba de una época de oro. Pero todos los esfuerzos que logró Argentina para llegar a ser considerada una potencia, se debe a la inmigración de toda Europa Oriental y Occidental y gran parte de Medio Oriente y África hacia el país sudamericano. Todos con un simple objetivo: escapar de la crisis económica que sufría sus propios países. En ese tiempo la Argentina era gobernada por el peronismo, dirigida por el actual presidente Juan Domingo Perón. Él, junto con la ayuda de su esposa María Eva Duarte de Perón, habían logrado llevar al pueblo a ubicarse como una de las potencias más grandes del mundo. Y fueron ellos, junto con el pueblo argentino y varias reformas que hicieron la pareja peronista para ayudar a su pueblo. Desde la presidencia, Perón impulsó varias políticas que promovieran a la industrialización del país, la expansión del mercado interno, la sindicalización de los trabajadores y la ampliación de derechos políticos, laborales, culturales y sociales. Se sancionó la ley de voto femenino que estableció el sufragio universal en Argentina. Impulsó la provincialización de los llamados territorios nacionales, que concedió los derechos políticos a los habitantes de los mismos.
Expandió enormemente la organización de los trabajadores en sindicatos que respondían mayoritariamente a la corriente laborista, dominado por las corrientes socialista y sindicalista revolucionaria. Y promovió el predominio de la Confederación General del Trabajo, CGT, como central unitaria. Impulsó la reforma constitucional de 1949 estableciendo la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, incorporando los derechos humanos de segunda generación, de la niñez y la ancianidad, y estableciendo un sistema económico basado en la función social de la propiedad. Llevó adelante una política de industrialización basada en la sustitución de importaciones y la expansión del mercado interno. Nacionalizó los ferrocarriles, el comercio exterior, la marina mercante, el servicio telefónico y creó la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, SOMISA, entre otros emprendimientos económicos con participación relevante del Estado. Estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria. En el campo internacional adoptó una política de tercera posición, manteniendo una equidistancia entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la recién iniciada Guerra Fría y promovió el fortalecimiento de las relaciones latinoamericanas, especialmente en el Cono Sur. Mientras tanto su esposa no se había quedado atrás, María Eva Duarte de Perón, impulsó y logró la sanción en 1947 de la Ley de Sufragio Femenino. Tras lograr la igualdad política entre los hombres y las mujeres, buscó luego la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida con el artículo 39 de la Constitución de 1949. En ese mismo año fundó el Partido Peronista Femenino. Desarrolló una amplia acción social a través de la Fundación Eva Perón. La fundación construyó hospitales, asilos, escuelas, impulsó el turismo social creando colonias de vacaciones, difundió el deporte entre todos los niños mediante campeonatos que abarcaron a toda la población argentina, otorgó becas para estudiantes, ayudas para la vivienda y promocionó a la mujer en diversas facetas. Ella misma adoptó una posición activa en las luchas por los derechos sociales, laborales y se constituyó en vínculo directo entre Perón y los sindicatos. Ella misma planeaba participar en las primeras elecciones como candidata para vicepresidenta en el año 1951. En otras palabras, era una pareja muy dedicada a su trabajo. 10 de octubre de 1946, un objeto no identificado con forma de esfera se estrella en la cordillera de los Andes del lado argentino, específicamente en Mendoza. El ejército argentino acude inmediatamente al lugar del incidente y ocultan del mundo y la sociedad argentina la nave que habían encontrado. El entonces general y presidente Juan Domingo Perón se hace cargo de firmar los papeles para trasladar a Logni a una base militar desconocida en algún punto del país austral, poniéndolo como ultra secreto. Solo un pequeño grupo de militares alto rango y científicos tenían conocimiento sobre este extraño, pero increíble suceso que cambiaría la historia de la humanidad como la conocían hasta el momento. Pero lo que más destacó en el país fue el incremento de nuevo armamento de las Fuerzas Armadas Argentina. Entre 1946 y 1949 surgió la necesidad de un nuevo reequipamiento militar para todas Fuerzas Armadas Argentinas impulsadas por el presidente Perón. En la primera presidencia de Perón, tuvo un intenso programa de reequipamiento militar, destinado a actualizar el equipamiento de acuerdo a los cambios